y hoy nos va a impartir el webinar práctico, un poco vinculado al módulo 2 del curso que estamos en la actualidad realizando de alfabetización Sí, que digital me en la digas búsqueda de que empleo. estás de acuerdo. Ah, vale. Hoy un poco, perdonad, si no os importa, podéis apagar los micros, así no se colasa el sonido. Bueno, pues nos va a dar una sesión en base un poco a los contenidos que habéis visto y que estamos a punto de terminar del módulo 2 respecto a las herramientas de búsqueda de empleo. Pues sin más, os dejo con Rosario y bueno, cualquier pregunta está habilitado el ¿Dónde chat. estás tú? Búscate tú, Incluso que si te alguna tira audio. persona quiere hablar, por supuesto, pues que levante, o sea, lo comunique a través del chat. Intentaremos resolveros todas las preguntas que podáis tener o incluso al final de la sesión dejar un espacio pues para intercambiar dudas, opiniones o sugerencias. Pues Eso nada, es. muchísimas gracias a todos. Si no Vale, os de importa, acuerdo. todos nos apagamos el micrófono y ya dejamos todo en manos de Rosario Charo, que es Llamadme como Charo, sí, te lo la agradezco, Noelia, conocemos. que además tú y yo nos llamamos y Jesús, no te nos llamamos Charo, me llamáis Charo y ya está. Bueno, pues Eso es. bienvenidos y Gracias. bienvenidas. Como os decía, muchas gracias, Noelia. Como Noelia, os pido que cerréis los micros. Es muy importante porque si no el sonido de fondo, o la sesión de hoy sí que va a ser interactiva. Algunos de vosotros os veo, pero me gustaría que participáramos con las personas que también, aunque no tengáis la cámara, pero estéis ahí escuchándome, pues que podáis hacerlo, ¿de acuerdo? Así que vamos con ello. La sesión de hoy es eminentemente práctica, pero sí que es verdad que hay una parte que os tengo que comentar para relacionar el contenido que habéis estado viendo con la parte de las entrevistas de trabajo, porque es donde me quiero centrar hoy con vosotros. Vamos a ver ahora una presentación. Sí que es verdad que podéis abrir el micro y preguntarme en cualquier momento de la sesión. Esto se trata de que sea algo pues cercano con vosotros y que las dudas que vayan surgiendo me las vayáis preguntando. La experiencia que tengo yo en la selección de personal, aparte de los profesionales que trabajan con nosotros en la entidad, en la Fundación Santa María la Real, trabajamos con muchas personas en desempleo, a las que, bueno, pues intentamos que por estas acciones que estéis haciendo vosotros consigan un empleo, pero tenemos muchos contactos con empresas de manera habitual y entrevistas, y esto, pues a veces nos ayuda también a ensayar entrevistas con nuestros participantes, que es lo que pretendo hacer yo hoy con vosotros y con vosotras, ¿de acuerdo? Así que vamos a ver en la medida en la que yo os sugiero que participéis cuando os pida en los ejercicios. Voy a ir compartiendo la pantalla, como os decía, y como en algunos casos no os voy a poder ver, sí que os pediría que abráis el micro y que me vayáis diciendo, ¿vale? De acuerdo, cuando podáis, pues me vais diciendo. Vais a ver que ahora voy a compartir la sesión, perdonadme, esto no es lo que quiero compartir esto. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a ver cuáles de las herramientas que habéis tenido de trabajo nos pueden servir para conseguir una entrevista, ¿no? El punto primero, hacer una reflexión sobre lo que es en general la búsqueda de empleo. La búsqueda de empleo pues es una serie de acciones que habéis venido aprendiendo para conseguir, claro, podemos decir, un empleo. Pues no, el primer punto que hay que conseguir es una entrevista. Sin una entrevista de trabajo no vamos a acceder nunca a un empleo. Y si nos ponemos cada uno de nosotros a reflexionar, y esto es un poco duro, ¿cuándo hemos tenido la última entrevista para postularnos, para presentarnos a un puesto de trabajo? Pues normalmente hay periodos muy largos en el que ni siquiera nos hacen entrevistas. Nos dedicamos a poner nuestros datos en una página web, a dar un currículum a alguien y está muy bien. Eso es como tirar la caña y tener más posibilidades de encontrar un trabajo. Pero el punto clave es el que alguien nos vea, se interese en nosotros y confíe y nos dé esa oportunidad para formar parte de su empresa. Entonces, la primera parte muy breve de hoy de la sesión es esa reflexión. Vamos a hacer referencia a las principales herramientas enfocándonos en la entrevista, o sea, hemos aprendido muchas y todas nos sirven para enfocarnos en la entrevista. Y luego lo que yo pretendo con vosotros, quien queráis o quien tengáis a bien con ese documento que os facilité, que era de entrevista, pues hacer un role-playing, es decir, una especie de teatro para ensayar esas respuestas. No os preocupéis porque todas las respuestas son buenas
y no hay nadie que lo haga mal ni nadie que lo haga bien. Nos podemos poner nerviosos y eso es algo que entendemos y que nos pasa a todos, a mí misma, en cualquier momento de las entrevistas, ¿no? Así que, pero lo veremos en la segunda parte de la sesión. Y luego sí que me gustaría que tengáis toda la familiaridad, toda la cercanía conmigo para preguntarme sobre cosas que no se encajen de las entrevistas. Ver cómo se podrían mejorar algunos aspectos. Es decir, ahí os abro todo lo que yo sepa y lo que os pueda aportar para resolver dudas. El primer punto de partida es este ejercicio que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Es decir, yo os pregunto, ¿consideráis que la búsqueda de empleo es fácil o es difícil? Y aquí os voy a lanzar la pregunta y una o dos personas que quiera contestar, que brevemente lo que siente sobre la búsqueda de empleo, ¿de acuerdo? Que queráis. Aquí no tenemos mucho tiempo, así que el primero que abra el micro es el que contesta, ¿vale? Adelante. Repito la pregunta. ¿Crees que la búsqueda de empleo es algo fácil o difícil? ¿O lo tenéis dominado? Bueno, hay momentos que son más fáciles y otros más difíciles. Vale, Iván, ¿por qué? Danos una justificación de eso, Iván. Porque hay momentos que las empresas buscan trabajadores y no valoran tanto la formación, porque necesita a gente para trabajar. Y otras veces sí que valoran la titulación y la experiencia y en esos casos son más difíciles. Muy bien, muchas gracias, Iván. ¿Alguien más quiere opinar? ¿Es fácil o es difícil buscar empleo? A veces no tenemos mucha experiencia sobre eso. David, ¿alguien? Sí. Hola. Pues es bastante difícil porque a veces las empresas buscan un perfil determinado y luego está el tema de la experiencia, que si no tienes mucha juega en tu contra, creo yo. Vale, muy buenas observaciones la de Iván y David. ¿Alguien más quiere opinar alguna cosita más? Vale. Gracias a los compañeros que habéis reflexionado. Realmente la búsqueda de empleo, el buscar ofertas, tiene una parte que la habéis visto, que es, hay ofertas, luego es fácil ver algunas veces las ofertas con las herramientas que tenéis. Lo que es realmente difícil es, lo habéis dicho los dos, es adaptarse ¿a qué? A las necesidades de la empresa, a lo que en ese momento la empresa tienen en mente que son lo que necesitan. Y ha dicho muy bien Iván, a veces hay procesos abiertos en los que buscan o se fijan más en una formación, igual que David también lo has dicho, es decir, unas veces se fijan más en un perfil, en una experiencia. La realidad de las empresas es así. La búsqueda de empleo en sí, el ver ofertas, no tiene un punto de dificultad porque luego veremos dónde se pueden buscar, es bastante sencillo y vosotros seguramente tenéis ya esas habilidades. Lo que es difícil es superar ese proceso, primero, de saber muy bien lo que buscan. Segundo, saber muy bien qué tenemos que decirles para ser las personas pues, que pudieran entrar en su empresa. Lógicamente esto lleva un proceso, que es lo que yo os quería mostrar, ¿no? Entonces, esto en realidad, y lo habéis visto muy bien, es un reto. En realidad, todo lo que tiene que ver con la búsqueda de empleo en sí es un reto, ¿no? Tenemos que tener en la búsqueda de empleo ese objetivo, eso que nos motive. Hay personas, yo lo he vivido, imagino que muchos de vosotros también, que llevamos mucho tiempo en desempleo, o que no hemos entrado nunca en el mercado laboral, o que hemos tenido muy pocas experiencias, o que siempre nos dicen en las entrevistas no tienes formación o no tienes experiencia, es como una pescadilla que no acaba de dejarse de morder la cola, ¿no? Pero para nosotros que estamos en este programa de empleo, la búsqueda de empleo y de cara a obtener una entrevista, tenemos que considerarlo, o mi recomendación es que lo consideremos como un reto, con eso que habéis visto Iván y David, pero que tenga un punto de motivación, es decir, que hagamos lo que tenemos que hacer para buscar empleo, no porque es rutinario, porque es muy duro, de hecho, no obtener una respuesta positiva de las empresas día tras día, cuando enviamos un currículum por internet, cuando lo echamos, ¿no? Entonces, tenemos que buscar ese punto que nos motive del por qué buscamos un empleo. Ver los aspectos positivos. Mirad, hasta cuando no encontramos empleo después de hacer esta búsqueda, tenemos que ver que todo el conocimiento que vamos adquiriendo en este caminito nos viene bien.
Os voy a poner un ejemplo. Las personas que tenemos desempleadas en nuestros programas de empleabilidad, como este, como vosotras, que hace mucho tiempo que no pasan una entrevista de trabajo, lo que hacemos es buscar colaboradores, empresas, etcétera, que hagan estos ensayos de entrevistas. ¿Por qué? Porque la experiencia que vamos viviendo cuando alguien nos pregunta sobre, oye, ¿en qué has trabajado? ¿Qué has estudiado? ¿Qué? Nos sirve de forma positiva para mejorar las respuestas de cara a futuras entrevistas que sean de manera pues, más reales, ¿no? Que nos vayan a seleccionar de verdad. Por lo tanto, mi recomendación es que en todo esto busquemos los aspectos positivos y que pese a que vemos las dificultades, yo tengo que decir, los dos compañeros que han hablado lo han visto muy bien, no lo han planteado como una queja, pero sí que conlleva una serie de miedo el no superar un proceso de búsqueda de empleo, el pensar no lo voy a conseguir, nunca voy a encontrar trabajo, siempre van a pedir otra cosa que no es lo que tengo yo. Bueno, pues esto que penséis vosotros lo pensamos el 100% de las personas que buscamos empleo. No conozco a nadie que no piense o que no tenga miedo antes de enfrentarse a una entrevista o que no se sienta frustrado o frustrada cuando no le responden y ha enviado 50 currículum o se ha inscrito en muchísimas páginas web. Esto lo pasamos absolutamente todos. ¿Con esto qué quiere decir? Que sí, hay gente que encontramos empleo, desde luego hemos pasado por este proceso y hemos buscado esos puntos positivos y de mejora para llegar a las entrevistas de la mejor manera posible. Sobre todo que confiemos en nosotros, que no todo está en lo que hemos estudiado y en la experiencia, gran parte sí, pero que mucho de lo que buscan las empresas está en cómo somos como personas, si somos capaces de trabajar con otros, si tenemos esa flexibilidad, si tenemos esas ganas. Os pongo otro ejemplo. Muchas de las empresas que contactan conmigo, y os voy a poner el caso de una empresa de logística de León, Inditex, que es la firma, es Zara, ¿no? Nos ha pedido el otro día hay una persona para almacén. Y yo preguntaba a la directora de Recursos Humanos, pero ¿con qué formación, con qué experiencia? Decía, me da igual, que quiera, que sea activa, que tenga ganas. Eso es lo que buscan las empresas. Y cada vez me encuentro con más empresas que me dicen gente que quiera trabajar. Luego haremos un poco de referencia con este tema de cara a las entrevistas, ¿no? Y yo cuando os digo aquí, disponemos de recursos, disponemos de tiempo, sabemos cómo hacerlo, bueno, pues sí que disponéis de recursos. Este curso en el que estáis ya es un recurso a vuestro favor, ¿de acuerdo? Así que el punto de partida es un plan de acción, lógicamente. ¿Por qué? Porque si queremos o si tenemos la meta de la búsqueda de empleo y llegar a una entrevista de trabajo para conseguir un empleo, si no trazamos un caminito antes por el cual nosotros vayamos a discurrir, es imposible que lleguemos a esa meta. Sin algo organizado, no es imposible, pero es muy difícil, ¿de acuerdo? Os propongo este ejercicio de manera individual, ¿de acuerdo? Os voy a dar 2 minutos para que penséis en esto que os voy a decir, ¿no? Cuando os dé tiempo, ¿vale? Pensad en 4 o 5 cosas de manera individualizada. Luego vais a hablar alguno, no todos, ¿vale? Pero pensad durante 2 minutillos, 1 minutillo y medio, ¿vale? Un poquito menos. 4 o 5 cosas que veis necesarias para buscar trabajo. Os doy tiempo, vamos a poner 1 minuto y medio, repito, si alguien no lo ha entendido, que penséis en 4 o 5 cosas, si las queréis escribir, que necesitáis o que son necesarias para buscar empleo. Comienza el tiempo ya. Venga, id pensando. Os repito, 4 o 5 cosillas que se os ocurran, que creáis vosotros necesarias para buscar empleo y, lógicamente, para encontrarlo. Lo ponemos a la par, la búsqueda y el encontrar. Ha pasado 1 minuto, nos quedan 30 segundos porque vamos a reducir ese tiempo de los 2 minutos, ¿vale?
Y cuando llegue el minuto y medio, ponemos en común, no con todos, lógicamente. Vamos a intentar ponerlo en común. Vale, pues tiempo, campana se acabó. Ha pasado 1 minuto y medio y tengo mucho interés en que habléis. Iván, luego hablas tú, pero vamos a dar primero, me parece, luego te doy paso, ¿vale, Iván? En que hable alguien que no ha hablado todavía, que abra el micro y luego vas tú, ¿de acuerdo, Iván? Te veo ahí. Adelante. No hace falta que digáis todas y compañeros muy atentos para que los siguientes, si ya lo han dicho los primeros, no lo repitamos. ¿Quién ha abierto micro por ahí? ¿Que lo veo? Yo, Mari Carmen. Hola, Mari Carmen, adelante. Yo creo que es muy importante organizarte, organizar el tiempo, organizar el día a día, qué es lo que voy a hacer, mirar, por ejemplo, yo un día me organizo el micro en internet, otro día he hecho currículums a las empresas. No desesperarse. Yo creo que es muy importante caer en el tiempo justo. Es que no sé cómo explicarlo. Sí, organizarte, que es lo que habías dicho, ¿no, Mari Carmen? Sí, pero, o sea, ¿cómo lo podría explicar? O sea, en esa empresa caer en ese momento adecuado que es para ti. Vale. Vale, que haya una oportunidad en ese momento. De acuerdo, pues nos quedamos con estas, Mari Carmen, por dar más tiempo a los compañeros. Muchas gracias. Mantener los contactos también. Fidelización, clave, muy bien. Genial, Mari Carmen, muy buen trabajo. ¿Alguien más que diga cosas que no ha dicho Mari Carmen, vale? Si tiene algo... Sí, adelante. Mira, primero, importante, tener internet. Vale. Segundo, disponer de teléfono móvil. Creo que es importante en esta época en la que estamos. También, en tercer lugar, tener conocimientos de las redes sociales, como LinkedIn, por ejemplo, para la búsqueda de empleo. Luego también tener ciertas habilidades sociales, ¿no? Lo que podríamos llamar don de gentes. Vale, muy bien. Y cuarto lugar, perseverar, sencillamente. Genial. Está muy bien. Muchas gracias, David. Francisco, tenías abierto el micro, ¿querías hablar tú también? No, ya lo has cerrado. Iván, que antes habías levantado la mano. Sí, pues yo voy a decir cualidades, porque actualmente para buscar empleo podemos ir a una biblioteca y todo eso, pero yo creo que es más importante las cualidades que voy a decir ahora. El optimismo, porque si una empresa te rechaza no te puedes venir abajo, eso es importante. Luego, ser paciente, porque esto no va a ir rápido. A veces tardarás un año, otras veces una semana, y después la motivación. Y para acabar ya el ser constante. No un día sí y una semana no. Genial, genial. Muchas gracias. ¿Alguien más, Eli? He visto que tienes el micro abierto. Sí, adelante. Bueno, es un poquito lo que han dicho el resto. Yo creo que es muy importante una de las partes que viene en este módulo, que nos enseña a conocer nuestras capacidades y nuestras cualidades, que muchas veces no lo tenemos en referencia a la hora de participar en una entrevista. Simplemente eso. Genial, Eli. ¿Alguien más quiere decir? Muchas gracias a los que estáis participando. Imagino, o doy por supuesto que los demás y las demás compartís lo que han dicho vuestros compañeros. Voy a hacer referencia brevísimamente, pero es que es tal cual lo que habéis dicho. Es decir, no solo la gestión del tiempo es fundamental, sino sobre todo la gestión de las emociones, esa paciencia, ese optimismo, esas habilidades sociales, pero luego también tenéis que tener
muchos recursos. Lo decía David, hoy en día tener herramientas, internet, conocimientos de habilidades digitales son claves. ¿Por qué? Porque las empresas ponen ahí sus ofertas, no porque nosotros queramos. Normalmente las ofertas, y esto sabréis, que casi el 80% de las ofertas que se cubren las empresas no se publican. Es curioso, nos dedicamos a buscar empleo, pero normalmente las empresas tienen medios internos de búsqueda de empleo. ¿Cuáles son? Su propia web. Hay que entrar en las webs de las empresas que son de nuestro interés e inscribirnos ahí. Y para eso tenemos que tener habilidades digitales. Luego, muchas empresas las seguimos en LinkedIn, en Twitter, cada vez más en Facebook, pero sobre todo el boca a boca. Si tenemos gente que trabaja o conocidos que trabajan en empresas, el boca a boca suele ser el método más eficaz, y a veces el formar parte de la entidad como la que estáis o de la nuestra, el conocernos hoy, el ponernos cara, hace que personas que conocemos en otros lugares nos recomienden cuando oyen, oye, ¿no conocerás a alguien que trabaje en...? Yo, por ejemplo, hoy estoy poniendo cara a Iván, a David, a Eli, a Mar, Entonces, si alguien me pregunta el día de mañana, yo puedo hacer, oye, pues me acuerdo de estas personas que yo vi y que yo hablé y que me comentaron, ¿no? Esto es muy importante. Entonces, yo creo que lo habéis sabido ver y enhorabuena, porque efectivamente creo que habéis dado en la clave, ¿no? Esas son una de las cosas que tenemos que tener en mente. La parte técnica que vosotros habéis visto, es decir, de herramientas digitales, de saber dónde buscar, de tener, como decía Mari Carmen, esa organización temporal, y la parte emocional, no decaer, esa resiliencia, ese aguante, ese optimismo que habéis dicho. Todo cuenta. Pero daos cuenta que estáis hablando también, al decir esta serie de aspectos, de vosotros mismos. Y esto es lo que yo quería traer de cara a las entrevistas. Es muy bueno que tengáis esa visión, porque también sirve para hablar de vosotros y de vosotras mismas. Bueno, lo que quería ver yo aquí, después de esto, es que habéis coincidido en algunas cosas, ¿no?, que veis, y sobre todo, mi pregunta era, ¿seguís un orden en esas acciones? Lo ha dicho Mari Carmen, que es algo muy importante. Pues sí, es clave la organización de la información cuando se busca empleo. Saber qué día he contactado con una empresa, si me entrevistaron, cuándo va a acabar el proceso de selección, si tengo que volver a enviar otro correo u otra llamada. Y aquí tenéis que tener en cuenta lo que hacíais antes, por ejemplo, de estar en este proyecto, en este programa, y lo que estáis haciendo ahora. Es decir, ¿ha cambiado cosas? ¿Los resultados les estáis viendo? ¿Están sirviendo? Pues seguramente. Y con lo que habéis visto, lo que han dicho vuestros compañeros, pensemos entre todos qué podemos mejorar, ¿no? Es parte de este proyecto. Y de cara a la búsqueda de empleo y a las entrevistas de trabajo, ¿qué podemos mejorar? Pues identificar muy bien quién soy. Como persona lo tenemos claro. Como posibles profesionales de interés para una empresa, es lo que os pido yo aquí cuando os digo que sepamos quién soy. Yo soy Charo y soy una persona que tiene una formación, una experiencia, pero también tiene unas vivencias. Tengo que identificar en qué sectores me gusta trabajar, por ejemplo, con personas, dónde me gustaría estar. Pues igual el día de mañana me gustaría estar pues, trabajando con un huerto en mi pueblo. Entonces, ¿cuál es mi objetivo profesional? Si no lo tengo identificado, esto genera una pérdida de tiempo, de a qué empresa contacto. Y muchas empresas nos preguntan, oye, ¿por qué has contactado con nosotros? ¿En qué puesto quieres trabajar con nosotros? Entonces, si no sabemos, si no vamos identificando cuál es el objetivo, dónde me gusta trabajar, dónde no solo me gusta, sino con lo que yo he aprendido, mi formación y experiencia, dónde puedo trabajar. Esto hay que tenerlo muy claro para esa gestión del tiempo que decía Mari Carmen, acotar mucho, ir a buscar las empresas clave de una manera más directa y saber qué contar, por ejemplo, en una entrevista. Es decir, eso forma parte del plan de acción, el autoconocimiento, los objetivos profesionales y luego saber contar a los demás lo bien que hago las cosas, cuál es lo que hago muy bien y por qué una empresa me tiene que contratar a mí. Entonces, la comunicación es como decir, un plan de comunicación. No, la comunicación es cómo me comunico yo en un currículum, qué digo y cómo lo digo. En una entrevista, a través de una videollamada, llamada telefónica, etcétera, a través de un correo electrónico, ¿qué pongo? ¿Cómo me expreso?
cometo muchas faltas, me comunico de una manera demasiado familiar con alguien que no conozco. Es decir, tenemos que ir controlando. Ahora que lo sabemos, que hay que ir estableciendo pasitos, tenemos que ir controlándolos. Claro, son pasitos que si vamos mejorando en uno de estos pasitos que vemos del plan de acción, nos va a generar mucha satisfacción y esto a la vez nos va a reportar más motivación para no decaer en esto que lleva tanto tiempo, ¿no? Que es registrarme en una web, controlar mucho las empresas a las que llamo, ¿no? Y luego formarnos, si hemos visto que hay empresas en nuestro área geográfica más cercana que están contratando, pero yo no tengo esa formación y veo posible con un curso que esté a mi alcance llegar a esas empresas, pues es otro elemento del plan de acción. ¿En qué me puedo formar? ¿En qué puedo mejorar? A veces son cursos cortitos, otras veces son más largos. Claro, hay que tener en cuenta si tenemos la capacidad económica de aguantar, entre comillas, estar formándonos o necesitamos de una manera imperiosa encontrar un empleo y luego ya nos formaremos o seguiremos formándonos, ¿no? Pero sobre todo que identificamos este plan de acción que nos va a servir ya para encontrar un empleo, pero creedme, todos estos apartados nos van a servir para enfrentarnos y para superar una entrevista de trabajo. Como os decía, nos van a preguntar quiénes somos, qué deseamos, a dónde queremos llegar o dónde queremos llegar dentro de la empresa, qué se nos da muy bien, qué hemos estudiado. Todo esto son elementos de una entrevista de trabajo. Por eso quería que lo tuvierais en mente. Cuando os he pedido que hagáis una lista de acciones que son clave, no se trata de hacer listas interminables, sino que escojáis tareas realistas, los compañeros ya han puesto un ejemplo muy claro, son tareas realistas, y que organicéis las más importantes, ¿de acuerdo? Os pongo ejemplos de por dónde se suele comenzar. Revisar muy bien el objetivo profesional, como os he dicho. Si no tenemos en mente a qué empresas nos podemos dirigir en un primer momento. Aquí hay una cosa muy clara. En primer lugar, por establecer un orden de jerarquía, vamos a enviar nuestro currículum, por ejemplo, a las empresas donde nos encantaría trabajar, donde es nuestro sueño. Pero habrá un peldaño por debajo, otra serie de empresas donde, no siendo nuestras empresas ideales, no nos importaría trabajar y además sabemos que tenemos competencias para ello. También tienen que estar en nuestro objetivo a la hora de enviar una solicitud de empleo, nuestro currículum y solicitar una entrevista, ¿de acuerdo? Pero bueno, también como ejemplos de dónde comenzar está la mejora del currículum. Y hago aquí un paréntesis, luego hay un pequeño apartado sobre currículum, pero esto no me lo quiero saltar. Mirad, he visto currículum miles, no es exagerar, creedme, trabajé en una empresa de trabajo temporal, luego he tenido que ver de nuestros proyectos de empleo, muchos para decir a los compañeros cómo tienen que mejorarse y os doy esta pincelada. El currículum no es estático nunca. No tenemos un único currículum que podamos enviar a todas las empresas. Y si pensamos esto, tenemos que corregir este error desde ya. El currículum que tenemos que tener cada uno de nosotros es un currículum básico para ir adaptándolo en cada momento que yo envíe a una empresa a esa empresa. Porque cada empresa quiere ver en ese currículum lo que está relacionado con ella. ¿Por qué nos dirigimos a ellos? ¿Y qué podemos ofrecerles en su empresa? Entonces, siempre el currículum es algo vivo que hay que mejorar para cada empresa. Sé que esto lleva mucho trabajo y es muy duro y a veces nos ayuda que otra persona que no seamos nosotros nos dé recomendaciones para elaborarlo. Y bueno, no quiero dejar para nada fuera lo que es la selección de empresas diana, entre comillas, esas empresas que os decía en las que queremos trabajar o en las que no nos importaría. Y no entrar en empresas que tenemos muy claro que no nos interesa trabajar. Eso ahorra tiempo y al final vosotros también, el tiempo es un gasto económico que no dedicáis a hacer otras acciones que quizás os podrían reportar pues, un futuro empleo, una formación, etc. Entonces vamos a intentar optimizar el tiempo de la búsqueda de empleo también. Y como decía antes David, el tiempo que dediquemos cada vez más a las redes sociales tiene que ser operativo, es decir, no estar en las redes sociales solamente por ocio, que está muy bien, sino que en las redes sociales donde estemos de manera profesional cuidemos mucho
lo que ponemos de nosotros. Todos los directores de recursos humanos, técnicos de selección, buscan en las redes sociales sobre nosotros para ver quiénes somos. Y todo lo que hacemos en las redes sociales en general deja una huella que se ve en cualquier momento, porque lo hemos subido nosotros. Entonces, recomendación, lo que subamos en LinkedIn o en otras redes sociales, que tenga un perfil profesionalizado, formal. Yo sé que esto quizá nos choque, pero de cara a que una persona nos seleccione, lo que intentaremos es dar una buena imagen profesional. Por eso es la recomendación. No quiero hacer mucho más hincapié en el objetivo profesional, pero sí en esta serie de preguntas para que reflexionéis. Estas son preguntas de entrevista. Oye, ¿en qué te gustaría trabajar dentro de la empresa? ¿Cuánto tiempo y esfuerzo vas a dedicar a formarte? ¿O has dedicado a formarte? ¿Cuánto tiempo y esfuerzo has dedicado a la búsqueda de empleo? Si veis estas preguntas, que os las tenéis que hacer en el punto que reflexionéis y hagáis ese plan de acción personal, tienen una reformulación y yo las acabo de reformular porque son preguntas de entrevista. Tenía planteado este ejercicio, no quiero irme mucho en el tiempo porque quiero hacer al final una pequeña entrevista, pero nos presentamos a una entrevista y tenemos estas mismas preguntas que os tenéis que plantear, reformularlas, porque os las van a hacer. ¿Cuáles son tus prioridades profesionales? ¿Tienes algún tipo de experiencia relacionada con el puesto? ¿Qué respuestas podríais dar vosotros a estas preguntas? Si alguien quiere responder, que abra el micro, ¿de acuerdo? Y que responda alguna de estas. Si lo tiene muy claro, ¿tenéis claro en qué puesto os gustaría trabajar? ¿Sabríais dar una respuesta? ¿Tienes algún tipo de experiencia relacionada con el puesto? Lógicamente, yo aquí pues siempre digo, mirad, hay que dejar o hay que poner el foco, ¿no? Hay que poner el foco en que tengamos un objetivo profesional. Si alguno o alguna quiere abrir el micro y hacer un role-playing y que conteste a esto porque lo tiene muy claro, adelante. Alguien que no sea las personas que han hablado, ¿eh? Voy a intentar que haya otras personas que hablen. Entonces, ¿alguien quiere contestar alguna de estas preguntas? ¿Se siente animado o animada a contestarlas? ¿Las ha contestado alguna vez? Que también puedes compartir si habéis pasado alguna vez alguna entrevista de trabajo y os han preguntado esto. Si no, vale, pues ahora las personas que habéis abierto el micro otras veces también le podéis abrir, ¿vale? Iván. En la de formación, yo creo que ahí es importante decir que nos estamos formando día a día para mejorar. Genial. Hay que reformularlas positivamente. Muy bien. ¿Y si no tenemos experiencia? ¿Qué podemos contestar? ¿Lo mismo o otro compañero? Si quieres tú o Mari Carmen, David, Eli, quien quiera. ¿Qué se os ocurre, compas? Aquí no hay respuestas cerradas. Eli, ¿ibas a hablar? Adelante, abre el micro. No se te oye. Si le has abierto, no se te oye. Si estás hablando, no se te oye, cielo. Perdona, ¿me puedes repetir la pregunta? Sí, Mari Carmen. Aquí es, ¿en qué puesto te gustaría trabajar? Que te lo puedan hacer las empresas. ¿O tienes algún tipo de experiencia relacionada con el puesto? En mi caso sería mejora de empleo. ¿Y qué respuesta darías, Mari Carmen? Pues yo, por ejemplo, a mí lo que me gustaría, mi objetivo profesional sería o auxiliar administrativo o profesiones, trabajos relacionados con atención al cliente. Genial, eso es Mari Carmen. Eso es, esa es la respuesta. Es decir, si yo te he lanzado la pregunta, esa es la respuesta. Yo mi objetivo de aquí trabajar con vosotros es, luego ya te preguntarían, ¿tienes experiencia, tienes formación? Y eso te permitiría apoyar tu candidatura. Pero con eso hay que ir a las empresas. Muchas gracias, compañeros. Seguimos compartiendo la pantalla, ¿de acuerdo? Vale. ¿Quién más quiere hablar? Abrid el micro, ¿vale? Porque no, ya ahora sí que no os veo. Visto lo anterior, tenéis, lógicamente, con esto que ha dicho Mari Carmen, el punto siguiente sería saber contar lo que hacéis muy bien. Pero tenéis que tener identificadas antes las cosas que hacéis muy bien, ¿de acuerdo? Las fortalezas. Y esto parte
de volver a reflexionar, de volver a trabajar antes de las entrevistas. O sea, para que veáis que el plan de acción es reflexionar mucho, no solo sobre lo que me pueden preguntar en la entrevista, que eso es muy puntual, sino sobre más cosas que os van a ayudar a no tener que llevar preparado un documento con las respuestas, porque la reflexión ya queda en vosotros de manera previa, ya la habéis trabajado, lo habéis ensayado como están haciendo los compañeros y os saldrá de manera natural. Esta es una de las preguntas también que hacen de manera muy habitual en las empresas. Y mi pregunta para vosotros es, ¿qué conocimientos creéis que tienen un mayor valor para las empresas hoy en día? Ojo, porque las empresas suelen lanzar esto, oye, ¿qué crees que nos puedes aportar tú? Y entonces nosotros, si nos pillan con esa pregunta en una entrevista, tenemos que haber hecho antes esta reflexión entre todos. Y mi pregunta para vosotros y vosotras es, ¿qué conocimientos en general, formativos, transversales, creéis que tienen un mayor valor hoy en día para las empresas? En general, os lanzo esta pregunta, repito la pregunta. ¿Qué conocimientos, formación en general, penséis vosotros que son los más valorados hoy en día por las empresas? Yo creo que siempre se menciona el tema de trabajar en equipo. Vale. Por ejemplo, se pide mucho. Es una habilidad, pero vale, porque vamos a entrar también como conocimiento en algún aspecto. Vale, David, más. Flexibilidad también se suele mencionar siempre. Flexibilidad, saber trabajar en equipo, ser colaborativo. Me vale porque lo vamos a considerarlo como una competencia, no más que como conocimientos, que me vale muy bien. Te lo agradezco, muy bien, David. Iván, ¿ibas a decir tú también algo? Sí, pues yo creo que ahora está muy de moda, se trabaja mucho en esto por parte de las empresas, la empatía. Vale. Las habilidades sociales. Sí. Pues mirad, me encantaría que los demás dijerais más. También habéis dado en el clavo. Y si al resto de compañeros se les ha ocurrido algo semejante, sí. Cuando os decía, las empresas quieren gente que trabaja con ganas, ¿no? Pero las competencias transversales, mirad que hay competencias técnicas y conocimientos que los puestos los requieren. Es decir, antes teníamos a Mari Carmen, que si ella tiene como objetivo ser auxiliar administrativo o lo que sea, pues seguramente tenga que saber utilizar unos programas. Pero si tuviéramos muchas personas con la misma formación que Mari Carmen, ¿vale, Mari Carmen? ¿Qué te haría a ti diferente? Pues seguramente lo que ha hecho Iván y David. Si tú sabes relacionarte con clientes, tienes habilidades sociales, sabes trabajar con más gente en la empresa, el trabajo en equipo, eres flexible. Y esto, lo de la flexibilidad, creeros, de verdad, compás, que es algo muy, muy habitual en todas las empresas. Todas las personas que trabajamos, aquí tenéis a Jesús, a Noelia y vosotros también que habéis estado trabajando, necesitamos saber hacer muchas cosas y de hecho las empresas demandan que hagamos más cosas de lo que demandan. No son puestos estancos por lo general. Pero vamos, que habéis dado en el clavo. No sé si alguien más quiere hablar. Sí, yo. Adelante, Li. Quería decir simplemente que hoy día es fundamental cuantos más mayores conocimientos de informática se puedan tener, si no, estamos perdidos. Totalmente. Fijaos lo que pasó el año pasado con la pandemia. Las empresas con las que contactábamos, en muchos casos no sabían hacer una videollamada. Les hemos enseñado nosotros, pero ya nos hemos dado cuenta que sin esas herramientas, conocimientos, competencias, es muy difícil que nos tengan en cuenta. Y es que es así. Planteaos la siguiente pregunta, no la voy a abrir ahora, ¿no? Si fuerais jefes o jefes de una empresa, ¿qué actitudes son las que más valoraríais en vuestros compañeros o empleados? Poneros en esa tesitura, porque seguramente queráis, como queremos todos, trabajar con gente amable, con que nos llevemos bien, optimista, y eso lo quieren los jefes igual que lo queremos nosotros. Competente, que sepa hacer su trabajo técnico. A ver cómo vamos de tiempo, vamos a ir pasando un poco este ejercicio, pero que ahí le tenéis, porque quiero llegar al de... ¿Hay alguien que quiera hablar? Perdón, que oigo por ahí un micro. Vale. Perdona, en lo que aportarías tú, yo algunas veces lo que tengo dificultad
es en expresar lo que me caracteriza a mí personalmente. Ahí me trabo. Bueno, pues muy buena aportación. ¿Cómo podemos mejorar eso? Eso lo podemos mejorar desde el plan de acción, desde ensayar primero con lo que tú has identificado que se te da muy mal, de hablar de ti, pues hacer ese esfuerzo de una manera previa de identificar qué se me da bien, qué puedo contar y ensayarlo con gente que sea o bien de este programa o gente que sea familiar, amigos, alguien que te pueda hablar o decir cómo lo estás haciendo y cómo mejorarlo sin que nos sintamos agredidos. Hay un punto también de miedo, de nervios, que eso tened en cuenta que nos va a pasar aunque lo tengamos muy preparado. Esto es como una persona que va a hacer una obra de teatro y que le sale tan natural cuando sale al escenario, porque se lo ha preparado mucho, porque tiene nervios, pero les ha intentado superar. La recomendación o aquí la clave es que entrenando mucho las respuestas a las posibles preguntas que nos hacen en una entrevista nos salen mucho mejor. Pero como no nos vamos a aprender miles de preguntas que nos pueden hacer, tenemos que entrenar sobre ese plan que decíamos antes, sobre ese plan, perdonadme, que lo paso rápidamente, sobre esto. Es sobre lo que hay que entrenar, saber decir quién soy, dónde estoy, qué son mis puntos fuertes. Mis puntos fuertes tienen que ver con eso que estabas diciendo tú, ¿de acuerdo? Con lo que sé hacer. Vale, perdonadme que sea tan rápido. Vale, gracias. Es una clave, sobre todo, identificar lo que se me da muy bien. Y esto hay que trabajarlo antes. Las preguntas típicas de una entrevista y que nos pillan porque no las hemos preparado es ¿qué tres cosas te definen? O ¿cuál es tu mayor rareza o virtud? Nos parece una chorrada estas preguntas, no podemos decir ni una bobada. Pues no. Nos quieren conocer como somos, sin que haya filtros. Claro, los entrevistadores, desde que nos ven, si miramos o cómo nos expresamos, o si agachamos la nariz, o nos la tocamos, digo, la mirada, perdón, o nos tocamos la nariz, saben muy bien ya, porque son profesionales, si estamos diciendo más o menos la verdad, ¿no? Y cuentan con que tengamos un punto de nervios, o sea que eso lo van a entender. Pero las preguntas que hacen es para conocernos y sacarnos un poco de nuestra zona de confort y de seguridad. Con lo cual, ¿qué nos va a ayudar a nosotros, que ya lo sabemos? Preparar esto. Y esto de dime qué cosas te definen, es que te deja descolocado si no lo has preparado antes. Tenéis actividades en este programa que os están ayudando a identificar eso, ¿de acuerdo? Tened presente que estas preguntas os las van a hacer. Sobre todo, esta de ¿qué tienes que te diferencia de los demás? Cada uno de nosotros tenemos diferencian lo que habéis dicho. Sí. Adelante. ¿Estás diciendo algo? Vale, continúo. Y que identifiquemos en qué somos realmente buenos. Hay punto aquí a veces de pundonor, de vergüenza. ¿Cómo le voy a decir yo que soy muy buena en algo? Oye, pues, ¿quién mejor que nosotros y nosotras que seamos los que digamos lo que se nos da bien? Seguramente hay gente que es muy buena, pero yo os digo que, y me ha pasado a mí, seleccionar a 2 personas que tienen una persona un poquito más de formación, pero tiene una muy buena actitud, la persona que tiene menos formación, y yo me he quedado con la persona que tiene menos formación, pero muy buena actitud hacia el empleo, hacia la empresa, y eso es lo que quieren las empresas en general. Gente que sepa trabajar en equipo, que tenga habilidades, que tenga la parte técnica, pero que sea una persona pues, que encaje en esa organización. ¿De acuerdo? Todo esto, como os decía antes, va ligado a una estrategia de comunicación, que no es una tontería, comunicamos siempre. Parte de saber eso que os decía, ¿no? Quiénes somos, qué podemos dar, ser auténticos, no mentir, y tener no solo la actitud buena para las empresas, sino aptitudes, es decir, conocimientos. Y luego, pues, tener en cuenta también que como todo en la vida entra por los ojos. Lo primero, es decir, nosotros cuando nos conocen en una entrevista, lo primero y que tenemos que saber comunicar es una imagen profesional, que os decía antes, ¿no? La imagen vale más que 1000 palabras y además influye no solo en lo que piensan los demás, igual que nos pasa a nosotros cuando vemos a alguien, que os habrá pasado cuando me habéis visto a mí o yo cuando os veo a vosotros.
influye en cómo pensamos de los demás. Yo, por ejemplo, de las personas que están hablando, Iván, David, él y Mari Carmen, tengo una imagen muy positiva. No la tengo negativa del resto, pero solamente puedo tener imagen positiva de quien se comunica conmigo. Dicho esto, debemos cuidar mucho la imagen cuando no solo vamos a una entrevista, sino en todo el proceso, como os decía antes, en redes sociales, lo que pongo en un currículum, cómo me comunico con terceras personas cuando estoy buscando trabajo. ¿De acuerdo? Como ejercicio, me gustaría que hiciéramos pensar en un profesional, ¿de acuerdo?, de cualquier sector, me da igual, profesional, desde el pescatero hasta alguien que esté trabajando en cadena de una fábrica que conozcáis, enfermeras, etcétera. En su puesto de trabajo, un médico, ¿cómo se viste? ¿Cómo habla? ¿Cómo se comporta? Un entrevistador de trabajo, ¿cómo se viste? ¿Cómo nos recibe? ¿Cómo habla? ¿Cómo se comporta? ¿De acuerdo? Si las personas que nos entrevistan tienen una imagen propia de profesionales, cuando nosotros acudamos a esas entrevistas tenemos que seguir lo mismo, tener una imagen cuidada. La estrategia de comunicación está no solo en redes sociales, como habéis identificado, totalmente, profesionalizando, sino, como os digo, en todas nuestras relaciones con amistades, familiares, que puedan hablar de nosotros de manera positiva frente a alguien que esté buscando un trabajo. Como os decía antes, ¿no? Muchas empresas que dicen, oye, no conocerás a alguien, y se lo dicen a algún familiar. Os pongo un ejemplo. Nosotros, pues, tenemos un proyecto de mujeres, bueno, pues que buscan empleo, ¿no? Y lo pusieron en un WhatsApp, ¿no? Pues estamos buscando empleo. Le llegó al médico de cabecera de una de esas participantes y la trasladó a una oferta que se había enterado en un lugar donde vive. ¿Veis? Esto son las redes offline, no solo las redes online funcionan. Es más, como os decía, funcionan mucho más todas las redes más cercanas. Y ahí hay que cuidar mucho no solo las entrevistas, sino que ponemos en un currículum. Cuando asistimos a una reunión donde hay empresas de manera presencial o virtual, ¿qué huella dejamos ahí? En esta reunión que estamos haciendo, en este webinar, preguntaros cada uno de nosotros qué impresión estoy dejando a los demás, si me comunico o no me comunico. Ya os digo que no es algo positivo el que, por ejemplo, lanzando unas preguntas no haya un feedback. Ojo con eso, que es entendible, pero hay que intentar controlarlo. Luego tenemos un punto clave, como os decía, que es el currículum vitae, que es clave para dar una visión. Es como una pequeña tarjeta donde tenemos que contar no todo nuestra vida profesional. Creedme que me vais a decir esto es una incoherencia, Charo, pero no todo. Hay que poner lo justo que tengamos que dar de información a una empresa concreta para que tenga ganas de llamarnos y conocer más. Me harto de decir esto, es decir, no vamos a poner, si yo he trabajado en 200 empresas, si estoy llamando a una empresa, a Carrefour, o estoy enviando un currículum para trabajar de pescadería, no le interesa nada si yo he sido veterinaria. O sí, si tengo un carnet de... Pero tiene que estar ajustado, ¿de acuerdo? Entonces hay que trabajar mucho el currículum. De esto tenéis mucha información en los ejercicios que os hemos pasado, pero de cara a las entrevistas sí que quiero decir lo siguiente. El currículum, lógicamente, un entrevistador no solo nos entrevista a nosotros, sino a mucha gente. Y lo habitual es que se tarden 7 segundos como máximo en dar un vistazo al currículum. Y además se hacen zigzag, se mira la foto, se buscan los aspectos que yo como seleccionador quiero buscar y luego es la primera criba. Y si esto no se hace bien, ni siquiera llegamos a una entrevista. Si esto se hace muy bien, podemos tener alguna opción. Cuando yo digo que sea un currículum atractivo, me refiero casi siempre a que sea concreto y claro en el diseño. Mucha gente me dice fotos sí o no, fotos sí. Yo sí la pongo y sí que sé que es un criterio de selección de las empresas. No debería serlo, cada vez se estila más el currículum ciego, es decir, no poner ni nombre, ni sexo, ni fotos, solamente poner los datos profesionales, pero a día de hoy todavía no está generalizado en las empresas, con lo cual a día de hoy, de momento, yo lo pondría. Pero vamos, esto es un aspecto que no es obligatorio y que no tenéis por qué ponerlo también. Pero si se pone la foto,
profesional. Y he visto fotos hechas en una fiesta, con fondos atrás con amigos, eso no puede ir a un currículum. Un fondo blanco, ya sabéis, todas estas cosas, ¿vale? Y sí, hay que, como os decía antes, actualizarlo. Una recomendación que me ha pasado y es muy habitual. ¿Habéis revisado alguna vez si habéis puesto bien el número de teléfono? Muchas veces no están bien puestos los contactos, ni el correo electrónico. Nos envían un correo a la empresa y les sale devuelto, porque no solemos entrar en ese correo y no contactan con nosotros, porque nos han llamado y les da erróneo. ¿Cómo vamos a tener una entrevista si esos datos no están bien? Y creedme, es muy habitual. Yo cuando hablo también de currículos atractivos no hablo de que tengan miles de colorines, pero sí que evitemos enviarlos en un formato de Word. Esto me ha pasado a mí con alguien que conozco. Tomaron sus datos del currículum en Word y pusieron el nombre de otra persona para echarlo a una empresa. Siempre un formato PDF que no se pueda modificar. Y poner en el currículum palabras clave que hayamos visto en una oferta de empleo, es decir, si buscan gente proactiva, pues yo pondré en mi currículum, soy una persona proactiva, ¿de acuerdo? No se nos olvide. Repasar, sobre todo que hay un apartado en el que contemos el sobre mí. Soy una persona con gran capacidad de trabajo en equipo, que me gustaría trabajar en su empresa Carrefour, por ejemplo. ¿Por qué? Porque puedo trabajar en horarios de atención al cliente, porque tengo experiencia. Eso lo tenemos que contar en el primer apartado superior que hablemos sobre mí. Hay mucha gente que esto no lo pone porque le da vergüenza. Pues ya os digo que es una de las claves que quieren ver las empresas. Así que luego sí, la formación, la experiencia, y cuando no tengamos ni formación ni experiencia, pues también incluir acciones de voluntariado en el que estemos, formaciones como esta que estemos haciendo, intereses sobre todo que tengamos, mostrar esa actitud y claro, lógicamente todas estas competencias digitales que ya tenéis, que sabéis trabajar en distancia, en remoto, con todas las herramientas a través de Zoom, de Google Docs, etcétera. Y bueno, eso que lo veáis ya, que es un punto que no suele poner mucha gente que sabe teletrabajar, porque esto que hacemos es, al fin y al cabo, teletrabajo y teleformación, ¿de acuerdo? Y yo os recomiendo que también lo vayáis incluyendo en los currículum. El mejor ejercicio, que no nos va a dar tiempo a hacerle hoy, pero que yo recomendaría que le hagáis entre vosotros, es que os paséis currículum de compañeros y que les deis de una manera comprensiva y sin ir a hacer daño a ningún compañero, porque es que nos duele en lo personal, pues es una crítica que duele mucho, que digamos, oye, mira, pues considero que puedes mejorar esto, otro. Aquí os pongo, pues los datos no son reales, ¿no? Pero, por ejemplo, el de Antonia, bueno, pues no tiene mucha experiencia, pero está ordenado. El siguiente, el currículum que veis a la derecha, pues quería meter toda la experiencia, etcétera, que tenía y aglutina demasiado información, demasiada, y lo que hace es, pues un poco, no facilitar la comunicación. Si hemos trabajado en 7 empresas de peón de fábrica, pues ponemos peón de fábrica y lo ponemos a renglón seguido, en Adecco, no sé qué, tal. Y decimos lo que sabemos hacer como peón de fábrica, ¿no? Y la formación solamente se pone la que tenga relación con el puesto que estamos solicitando. No hay que poner desde que yo saqué la carrera o la formación secundaria hasta el último que he hecho hoy. Esto es lo que yo os decía, que tiene que ver mucho con saber comunicar y que luego es lo que voy a llevar a una entrevista. Porque hay gente que va a las entrevistas o que se presenta a entrevistas de videollamada sin tener el currículum al lado. A la gente se le olvida hasta lo que ha hecho o te pueden preguntar sobre un dato que tú has puesto. Siempre se entrega un currículum a la empresa si es en presencial y te llevas tu otro en las entrevistas, y si es en videollamada lo puedes tener al lado de donde tú estés, ¿de acuerdo? O sea que esto tenedlo también en cuenta. Rápidamente, y es parte del plan de acción y parte del tener más éxito en las entrevistas, es hacer una búsqueda seleccionada de las empresas que os decía antes. Solo las que tenemos interés. Y bueno, yo aquí quería hacer un ejercicio, pero quiero avanzar, ¿vale? Ahí lo dejo para que lo hagáis con los compañeros más adelante, en si sabéis dónde buscar información. Una lluvia de ideas es que cada uno de nosotros digamos dónde buscamos empresas, ¿no? Lo más difícil de esto no es saber dónde buscar información, porque aquí veis
yo ya doy el ejercicio resuelto, que hay muchos sitios donde buscar información sobre empresas. Esto no es lo más difícil, solemos tenerlo muy claro. Yo de aquí solamente quiero deciros que en los portales de empleo por Internet hay un número muy elevado de ofertas que se ponen ahí, pero lo más difícil de esto es esta parte, es buscar los datos de contacto de una empresa. Eso es lo que lleva mucho tiempo. Y para eso yo os propongo que tengáis un Excel, una agenda, donde vayáis poniendo dato por dato la empresa con la que contactáis, en qué localidad, quién es la persona de contacto, cuándo contactasteis y qué información os facilitó la empresa, ¿de acuerdo? Eso es un poco lo que yo quería comentaros respecto de la organización de búsqueda de empresas. Cuanto mejor organizada esté esta información, sobre todo los datos de contacto, que yo sepa cuándo mandé un currículum, qué persona me contestó, tendré más fácil la facilitación hacia una entrevista de trabajo, ¿de acuerdo? Y aquí ya llegamos a un momento clave. Antes de la entrevista, hemos conseguido ya a través de, por ejemplo, enviar nuestro currículum a una web o subirlo a la web de la empresa que se interesa en nosotros. Nos han pedido el currículum y le hemos mandado, ya lo teníamos hecho, preparado, y nos dicen que un día o una hora nos van a llamar por teléfono o bien para hacernos una entrevista de preselección o nos van a hacer una entrevista a través de videollamada como esta o nos citan de manera presencial a la empresa, ¿no? Parecen recomendaciones tontas, pero es que de todo esto os diría donde yo misma he metido la pata. O sea, me ha pasado que me he equivocado en ir un día en una hora a una empresa y lo tenía anotado. Fijaos qué tontería, pero los nervios. Preparar bien la fecha, la hora a la que me van a llamar, el lugar, el formato. Si yo controlo el formato de una videollamada, es verídico. He hecho yo una entrevista de alguien que iba a trabajar para nosotros, estaba en bata. Esto no lo debería decir, pero es que lo digo, porque es que no se ve sentar nadie, aunque estemos en nuestras casas, a una entrevista de trabajo, sin una vestimenta formal, por mucho que estemos en entrevista de trabajo. O sea, y eso nos pasa porque entramos en las casas de todos y de todas a través de la videollamada, ¿no? Si podemos saber el nombre del entrevistador, mucho mejor. Yo incluso he buscado a veces en LinkedIn quién era esa persona para poner la cara, porque a veces me iba a llamar por teléfono. Lo he hecho, o sea, que nos sirve, si lo sabemos. Luego nos pueden hacer pruebas, que no voy a entrar ya en todas las pruebas más que una al final de esta sesión, para que sepáis que hay muchas pruebas de dinámicas de grupo que se hacen para conocernos, para saber cómo reaccionaríamos en un momento determinado, ¿no? Pero sobre todo, informarnos previamente de la empresa. O sea, yo no puedo ir a una entrevista sin saber qué empresa me está contratando. Es que es absurdo. Si yo quiero trabajar allí, tengo que haber informado antes qué puestos tienen, dónde están localizadas. Un caso que nos ha pasado muchas veces. Oye, mira, quiero trabajar para vosotros, Carrefour. ¿Vale? Es en León, capital, os pongo el ejemplo porque es verídico, León capital, y es solamente los fines de semana. Ah, no. Claro, la empresa no te vuelve a llamar cuando has sido tú quien has pedido el puesto de trabajo y que te presentas a esa. Entonces, hay que enterarse las jornadas, los horarios, dónde está localizada. Me ha pasado también decir, pues es que yo no tengo coche, que me lleve alguien de la empresa. Y te dice la empresa, perdóname, pero hasta aquí no llega el autobús y si no tienes medios para venir aquí a la empresa, pues no puedes trabajar con nosotros. Vosotros, si vosotras pensáis que después de decir eso en una entrevista os van a llamar, ya os advierto, esto se da en las entrevistas. Entonces, identificar el puesto de trabajo, como os decía, al que optamos. Si es un puesto a tiempo parcial, o sea, muchos de nosotros queremos trabajar, quien dice Carrefour, quien dice otros, vale, Corte Inglés, quien sea. Y no sabemos qué son horarios comerciales, que muchas veces son horarios partidos. Es que yo me he encontrado gente que dice que solo quiere trabajar por las mañanas. Genial. ¿Qué empresas solo tienen horario de mañana? ¿Tengo yo la formación, la experiencia para llegar a esas empresas? Si quiero trabajar a otras, si yo sé el horario, una de dos. O no lo envío porque no es acorde a lo que yo pienso, o ya en el currículum pongo, tengo disponibilidad para trabajar fines de semana, en horarios partidos. Eso suma, pero que lo tengamos claro, ¿no? Y todo esto, y lógicamente, con lo que os decía antes de la actualización del currículum. La entrevista telefónica. Rápidamente, sirve
para hacer una preselección de candidatos. Muchas veces nos llaman y además con videollamada también por teléfono, ¿eh? Ojo con eso, que nos pueden, como me pasaba a mí ahora, ¿no? Que hay muchos ruidos de fondo. Pues hay que intentar buscar un lugar donde no haya ruido, tener unos cascos, que en este caso a mí me han fallado, que si no les tendría puestos hoy, ¿no? Y suelen ser llamadas de 10-15 minutos en el que quieren conocernos y sí, tenemos que ser nosotros mismos, pero con la precaución de no ser demasiado familiares, sino ser formales, controlar nuestro estrés y mostrar siempre interés. Aquí, pues bueno, me gustaría hacer una práctica si queréis alguno, pero aquí os dejo las respuestas. No voy a hacer la práctica al final, con quien queráis, ¿vale? No os olvidéis de estas preguntas. Las preguntas suelen ser ¿por qué quieres trabajar aquí? ¿Cómo ha contactado con nosotros? Y aquí detectan si les estáis colando cositas también, que no son verdad. Lo que os decía antes, digan 3 cosas que le describan, ha trabajado en equipo o cómo le valoraban sus compañeros. Cuando no hemos trabajado nunca, a veces es contar cómo nos hemos relacionado en un curso como este con nuestros compañeros. Pues yo soy una persona, por ejemplo, muy colaboradora, siempre escucho a los demás, soy muy proactiva y te pueden pedir que describáis brevemente vuestra experiencia, ¿no? Y bueno, aquí la clave es por qué deberían haceros una entrevista presencial. ¿Alguno de vosotros o vosotras podría o sabría o quiere contestar a esta pregunta? Lanzaos quien queráis. La pregunta es esta. ¿Por qué debería haceros yo como seleccionadora una entrevista de trabajo? Quien queráis, adelante. ¿Qué respuesta podríais dar? ¿Se os ocurre alguna? Adelante, Iván. Mis cualidades de la personalidad, me queda en blanco, pero... Es lo que suele pasar y por eso hay que enfrentarse a ello. Pero es que me pasa en videollamada, en persona no me pasa. Ya me acuerdo, que mis cualidades encajan en lo que estáis buscando. Repito la pregunta. ¿Por qué debería hacerte una entrevista de trabajo? Porque ya te la estoy haciendo telefónicamente y ya tú me has dicho pues, que estás interesado. La entrevista de trabajo es una entrevista en la que nos vamos a conocer y te voy a hacer más preguntas. Es una buena respuesta, Iván, es una buena respuesta. Pero vayamos un poquito más a motivar a la otra persona para que nos entreviste, porque igual que tú, habrá muchas personas que han dicho, yo considero que tengo esas cualidades para el puesto. ¿Por qué? ¿Se nos ocurre algo que le podamos enganchar al entrevistador para que diga, jolín, pues voy a entrevistarle? Yo diría... Adelante, David. Perdón, yo diría cualidades, por ejemplo, productividad, capacidad para desarrollar ideas, buena comunicación, compromiso hacia la compañía, gestionar el estrés también es importante y lo que dije antes, capacidad de trabajar en equipo. Vale, te lanzo a ti, está muy bien, David, te lanzo a ti la pregunta. David, yo soy la entrevistadora y estoy hablando por teléfono. ¿Por qué tengo que hacerte a ti una entrevista de trabajo, David? ¿Por qué a ti? Porque creo que puedo aportar talento y creatividad a la empresa. Vale, guay. Ya, esto ya ha ido un puntito más allá. Muy bien, David. Talento y creatividad. Esto ya me gusta más. Yo te diría, oye, pues venga, vamos a conocernos. Muy bien. ¿A alguien se le ocurre algo más? ¿O qué diría? Ángel, ¿has levantado el dedo? Pues adelante, abre el micro. Que a los demás no os veo, ¿eh? Solamente... Ángel, adelante, abre el micro. No te oímos, Ángel. No te oímos, Ángel. Ay, abre el micro, cielo. Ahora sí. He visto la empresa, el puesto ofertado y su funcionamiento y creo que cuadra con mis cualidades y el sistema que tiene de funcionar la empresa y podría encajar bien. Muy bien también, Ángel, genial. Podría encajar. Aquí, ¿qué nos faltaría, Ángel, un poco? Pues intentar arrastrar un poco, motivar. Os voy a contar una cosa que es verídica, que me pasó con una participante de un proyecto mío. Les vaciló, les dijo, porque soy la empresa que os va a solucionar todos los problemas. Fijaos, qué locura, ¿no? O sea, se pegó ahí, perdonadme la expresión, una pasada de...
Bueno, le resultó simpático, tan simpático lo que dijo esta chica, que dijeron, vamos a entrevistarla para darla todo lo que se pueda, toda la caña que se pueda dar en la entrevista. O sea, pero la chica era muy buena, la pasó la entrevista y acabó trabajando con ellos. Es decir, los entrevistadores dijeron, porque eran más de uno, dijeron, esta chica viene de sobrada, fíjate lo que nos ha dicho, le dijeron, ven a la entrevista. Oye, pues la pasó con creces. Para mí, como recomendación, aquí siempre es, oye, cuenta conmigo para lo que necesites. Yo creo que yo valgo para este puesto y me encantaría, sobre todo el que nos vean esa energía, y me encantaría poder entrevistarnos, ¿no? Y que me conocierais un poco más. O sea, siempre plantear que la entrevista es para que os conozcan un poquito más, porque igual en esta llamada se nos ha quedado un poco corta, ¿no? Decir, oye, en esta llamada me gustaría contar un poquito más, ¿vale? ¿A alguien más se le ocurre una respuesta en este sentido? Vale, pues si no, continuamos. Muchas gracias, ¿de acuerdo? O sea, de esto se trata. Por ahí os dejo esta batería que vais a tener esta presentación para que entrenéis y busquéis entre todos y todas pues esa serie de respuestas. Os pongo otras entrevistas. ¿Qué crees que hace nuestra empresa mejor? Esto tenéis que estudiar muy bien la empresa, ¿no? ¿Qué buscas en nuevo empleo? ¿Estás en otro proceso de selección? Aquí, si lo estamos, yo recomiendo que seamos claros. Es verdad que si estamos en otro proceso de búsqueda de empleo, a veces no tenemos nada atado, con lo cual se puede decir, pues no tengo nada. Pero si ya estáis en las últimas fases de un proceso de selección, que estéis a punto de que os vayan a seleccionar, es mejor decirlo, ¿vale? Pero bueno, y cuando nos digan, no tienes la experiencia suficiente o tienes demasiada experiencia, que sepamos qué decir. ¿Se os ocurre aquí qué podríais decir si nos dicen, que ya nos lo dicen, esto es muy habitual, no tenéis la experiencia suficiente o tenéis demasiada experiencia? ¿Se os ocurre qué podéis decir? Yo creo que es muy importante tener la actitud. Aunque no tengas la aptitud, quizá la actitud de decir, voy a ver si yo puedo mejorar o si puedo ser capaz. Muy bien, muy bien. Pues con esa actitud siempre genial, hay que reformular. Oye, pues mira, no tienes experiencia. Cuando termine el entrevistador, decir, oye, no tengo experiencia, pero tengo tantas ganas de aprender y tengo tantas ganas de estar aquí que voy a hacer lo que sea necesario para mejorar, etcétera, o me voy a formar. ¿Vale? ¿Alguien más quería hablar? Sí, yo. Sí, adelante. Perdona, yo lo plantearía, es como un nuevo reto en mi carrera, una nueva etapa, quiero aprender nuevas experiencias. Genial, genial, genial. ¿Se os ha dado alguno que os hayan dicho tienes demasiada experiencia o que hayáis quitado del currículum alguna cosita para que no os pillen por ahí? Ojo, que esto también pasa, ¿vale? Aquí cuando os dicen sabes trabajar en equipo y decir sí, o ponéis en el currículum sé trabajar en equipo y os dicen demuéstramelo, ¿qué diríais? ¿Se os ocurre a alguien una respuesta? Oye, ¿sabes trabajar? Yo soy la entrevistadora. ¿Sabes trabajar en equipo? Decimos sí. Y yo te digo, como entrevistadora, demuéstramelo. Esa pregunta te queda helado o helada. Entonces, ¿cómo se os ocurre que podríamos demostrar que sabemos trabajar en equipo? Lo primero yo creo que es tener la capacidad de comunicarte con el resto. Si no te comunicas, no tienes nada que hacer. Muy bien. Pues eso lo reformularíamos. Oye, pues yo tengo una capacidad de comunicarme en todos los ámbitos que participo, asociación, familia, etcétera, y además que se la fluidez también, ¿no? Pero eso es una respuesta muy buena. ¿A alguien más se le ocurre? ¿Cómo demostramos a alguien que sabemos trabajar en equipo? Os doy una recomendación. Hablar de experiencias que habéis vivido. Esto como en todo. ¿Cómo sabe alguien que habéis trabajado en equipo? Os pongo este ejemplo de donde estéis ahora. Si hacéis una formación con más gente, una asociación o lo que sea, oye, mira, pues el trabajar en equipo que no es fácil para empezar, hay que tener en cuenta lo que decimos todos, llegar a un acuerdo, pues yo lo he vivido de esta manera en esta asociación haciendo este proyecto y bueno, sus dificultades, pero me he sabido adaptar. Eso es dar una respuesta a lo que quiero ver la empresa, ¿vale? Y aquí pues hay muchas preguntas, ¿no? Del 1 al 10, ¿qué valoraríais? Etcétera. Consejos rápidamente también. Evitar los ruidos, sonreír en una llamada telefónica transmite a la otra persona esa emoción y siempre que lo hacemos, o sea, es curioso, lo recomiendan todas las personas que trabajan en el ámbito comercial
sonreír cuando se habla por teléfono hace que ganemos clientes. Evitar no mostrarnos como no somos y centrarnos en la conversación. Nos hacen una pregunta, no interrumpir al interlocutor. Responder de manera concreta, pensar lo que nos preguntan. A veces llevamos las respuestas pensadas. En ese momento, pensar en la pregunta y si hace falta reformularla. Oye, ¿me estás preguntando esto? Y que te aseguren qué es lo que te están preguntando. Tener al lado el currículum y boli y papel para cosas que nos vayan preguntando y que luego podamos buscar o que queramos preguntar, ¿no? Y ahí, como siempre, pues haber organizado la información antes. Y cuando acaba la entrevista, del tipo que sea, y esto es para todas, dar las gracias por el tiempo dedicado al entrevistador o la entrevistadora. Se pueden hacer preguntas una vez que nos han acabado esa entrevista telefónica o presencial o virtual sobre el tema que nos interesa. Oye, este proceso ¿cuánto va a durar? ¿Tendrá alguna respuesta vuestra? Oye, cualquier cosa, ¿no?, que queramos. No se suele entrar en temas de vacaciones y en temas salariales, pero sí que es una pregunta que interesa. Con lo cual, la pregunta que se puede hacer es, si no lo sabemos, si no viene la oferta, si no sabemos cómo buscar esa información y tenemos interés, es decir, más o menos en qué rango salarial estaríamos hablando. No cierran nada. A veces nos dicen, según convenio, bueno, pues entonces ahí nos callamos y ya lo buscaremos por nuestra cuenta. Pero bueno, que tenemos también la capacidad de hacer y debemos hacer preguntas, ¿de acuerdo? Luego hay otros tipos que son variantes, pero siguen casi el mismo formato, ¿no? La entrevista presencial, in situ, que os decía, o la videollamada, que es muy extendida cada vez más. Aquí, ¿qué hay que controlar? Pues que sepamos nosotros utilizar el medio de llamada, de videollamada, sobre todo. Suelen ser más largas, evidentemente, que las entrevistas telefónicas. Si vamos a un sitio de manera físico, pues con mascarilla, obvia decirlo, y siguiendo las medidas de higiénico-sanitarias, ¿no? Y se mantener incluso con mascarilla, lo mismo que decíamos en la llamada telefónica, sonreír, porque se nota la actitud en nuestro tono de voz, en nuestros ojos, y esa amabilidad también nos abre un poco más la puerta, ¿no? Como os decía antes, llevar 2 currículums si es de manera presencial para el entrevistador y para nosotros. Y luego saber que los temas clave son varios, formación, experiencia, pero también la disponibilidad geográfica y horaria, que hay que ponerla en el currículum, es decir, hasta dónde somos capaces de desplazarnos, en qué radio, 50 kilómetros, solo en la provincia. Si no tenemos vehículo, pues solamente será de manera local y hasta donde llegue el medio de transporte. Disponibilidad horaria, solo de mañanas, solo de tardes, horario partido sí, solo fines de semana. Esto que parece una tontería, creedme, es muy bueno ponerlo en el currículum, porque así nos llamarán cuando necesiten lo que nosotros les hemos dicho, ¿de acuerdo? Y siempre hacer preguntas al final. ¿Podría darme más información? ¿Cuál sería el horario? ¿Cuál me incorporaría? Pregunta para vosotros. ¿Qué preguntas os ocurriría hacer al final de una entrevista? Cuando ya os han preguntado por todo. ¿Qué os interesaría saber de la empresa? Quien queráis. ¿Qué preguntaríais? Si se os ocurre alguna. Pues hay que hacerlas, ¿eh? No pasa nada, ahí os dejo algunos ejemplos. ¿Podría darme más información? ¿Cuándo me incorporaría? Y sobre todo, oye, más que el oye, que esto lo tenéis que obviar, decir, ¿sabría algo más adelante sobre el proceso de selección, por ejemplo? Aquí sí que ya vamos a la parte práctica total. Yo os he pasado un cuestionario y aquí me gustaría que sin mirar las respuestas que tengáis anotadas, me gustaría lanzar alguna, no en el orden que están, sino alguna pregunta a la que yo considere como entrevistadora a cada uno de vosotros. Os voy a pedir a los que veo en pantalla, ¿de acuerdo?, que abráis el micro cuando os nombre y vais a contestar alguna de estas preguntas de selección. Por ejemplo, tengo aquí a Agapito, si eres tan amable de abrir el micro y de colaborar con nosotros. Ahí estás. Genial, muchas gracias. Vamos a imaginar que estamos en una entrevista de trabajo, ¿vale?
Y bueno, el puesto en este caso nos da un poco igual. Imagínate tu empresa ideal, ¿vale? Y te estamos haciendo esta entrevista. Y la pregunta es, Agapito, ¿podrías incorporarte mañana al puesto de trabajo? Desde luego que sí. Sí, sí, claro, estoy dispuesto. Genial. Recomendaciones, si podemos en general todo, Escucha. no contestar solo con sí o no. Aquí, por ejemplo, es para ti, Agapito, si puedes, oye, pues me encantaría, tendré disponibilidad. ¿Qué pasa? Que a ti seguramente te interesa saber en qué horario, ¿no? Entonces tú podrías lanzar, Agapito, alguna pregunta también a la empresa en ese sentido. Oye, ¿y en qué horario? Si mañana te puedes reincorporar, oye, ¿habría algún problema? ¿Podrías venir por medios propios de transporte a la empresa? Imagínate que no estamos donde llegue el autobús. Esta es la pregunta. ¿Podrías venir por tus medios propios, Agapito? Claro, por supuesto que sí. Vale. Intentamos no hacer frases cortas, aunque la pregunta es muy cerrada, pero sí que aquí lo ideal es que tú dijeras, no hay ningún problema, vengo vosotros queráis, tengo disponibilidad, es decir, que tú pudieras ampliar un poco más. Muchas gracias, Agapito. Voy a ver ahora, José Carlos, muchas gracias. Puedes cerrar el micro. José Carlos, te voy a lanzar una pregunta a ti. ¿Cuál es tu perfil profesional? ¿Cuál es tu objetivo profesional en nuestra empresa? Da igual la que sea. Tú tienes tu objetivo profesional, invéntalo, según tu formación, experiencia. ¿Cuál es tu perfil profesional, José Carlos? Ser reponedor o así supermercados o empresas, así, algo así. Vale. ¿Tienes experiencia? No. Vale. ¿Y qué crees que podrías aportarnos a pesar de que no tengas experiencia como reponedor? Pues a no tener experiencia, pues podría aprender rápido y No te preocupes, que esto es lo que tiene las aprender entrevistas. rápido y el trabajo en equipo y adaptarme rápido y todo. No te preocupes, hemos dicho antes, céntrate en la pregunta, ¿vale? Tú piensas solamente en la pregunta, no en palabras que ya me sé de trabajo en equipo, no. Tú sabes quién eres, José Carlos, sabes que te gustaría trabajar en almacén, hemos dicho, ¿no? Hemos dicho que en almacén. Sí. Yo te he preguntado, oye, ¿por qué tenemos que contar contigo? Te estoy diciendo, oye, ¿por qué se te da bien o por qué te gusta? ¿Por qué te gustaría trabajar con nosotros de mozo de almacén? Piensa en esa pregunta. ¿Por qué te gustaría trabajar de mozo de almacén, José Carlos? Porque me gusta trabajar en equipo y me veo yo con esto. Vale, o sea, porque te gusta, quédate en el porque te gusta, ¿vale? Porque siempre, en casi todas las, o no siempre, en casi todas las empresas hay que trabajar en equipo. Pero en el almacén, teniendo un poco en cuenta el plan de acción, si tú sabes cómo se trabaja de mozo de almacén, que hay que ser rápidos, que hay que tener sobre todo rapidez y agilidad, podríamos decir, José Carlos, o podrías decir tú a la empresa, pues soy una persona muy rápida, tengo mucha agilidad física para traer y llevar paquetes, por ejemplo, ¿vale, José? O sea, que bien, pero hay que meter aquí de la cuestión es que tú pienses cómo es el puesto, qué necesita y qué puedes hacer tú en ese puesto, ¿vale? Así que muy bien. Genial. Tengo por aquí a Ángel. Ángel, abres el micro y te hago una pregunta. Sí. ¿Tienes algún carnet profesional o alguna titulación que no sea formación reglada y que creas que puede ser de interés para alguna empresa, que son objetivo tuyo? He tenido, no he completado la gestión administrativa, pero tengo experiencia en el negocio que tenía de autónomo. Genial, genial. Hay recomendaciones, Ángel, reformular
intentemos todos no poner las frases un no o volverlas en positivo y decir, oye, pues mira, carezco de esa experiencia, no decimos no, carezco de esa experiencia o de experiencia en empresas privadas, pero tengo una experiencia de trabajo autónomo en esto, esto y esto, ¿vale, Ángel? O sea que muy bien, es reformularlo, ¿vale? Yo te he preguntado por carnets profesionales. Si ves que no hay... He tenido el carnet de manipulador de alimentos. Genial. Y alguno más debo tener, pero no caigo porque han sido... Nos viene genial esto que has contestado, porque si tú tienes tu currículum al lado y esto por los nervios se te olvida, dices, vale, repaso rápidamente, no pasa nada. Ah, mira, pues tengo el carnet profesional de y este carnet. No queda muy bien o queda menos bien que digamos, no me acuerdo, cuando tenemos que controlar o prepararnos para esa entrevista, ¿de acuerdo? Muchas gracias, Ángel. Eli, va a pregunta para ti. ¿Tendrías posibilidad de desplazarte a otras localidades? Por ejemplo, no tenemos el puesto de trabajo aquí, donde has solicitado, pero tenemos una en la provincia de al lado. ¿Habría alguna posibilidad de que te pudieras desplazar allí? A ver, intentaría buscar todos los medios posibles. Yo no dispongo de vehículo propio, pero trataría de buscar la manera. Esa es una buena. Siempre que no fuera demasiado lejos. Eso es lo que todos tenemos que tener pensado antes. Es decir, me pueden preguntar hasta dónde estoy dispuesta a ir, y sobre todo si no tengo medios de transporte aquí, hay que ser, Eli, muy sincera. Es decir, estaría genial, me encantaría, pero en este momento mi disponibilidad solamente es en esta radio. No les has dicho ni que no tienes medios, ni que no te vas a ir. Estamos reconduciendo la... Y es verdad, y además es que es verdad, que eso es muy importante, ¿vale? Muchas gracias, Eli. Maricarmen, abre el micro. Pero tú querías ser administrativo. Oye, ¿qué disponibilidad horaria tienes? Pues preferiblemente las mañanas, pero no tengo problema en trabajar en horario partido. No tengo disponibilidad los fines de semana, pero durante la semana sí tengo disponibilidad. Vale, aquí, muchas gracias, Mari Carmen. Complementaríamos con que tú tenías que haberte informado un poco de la hora que tienen para decir, oye, mira, pues yo de lunes a viernes, fantástico, en el horario que... Perdona, los puestos administrativos suelen tener jornadas partidas. Sí. Muchas gracias. David, que yo sé que he hablado antes, porque a los demás nos veo. Si alguien... David, abre el micro. Sí. David, sí, dime. Ponte en la empresa que tú quieras trabajar. Oye, te has postulado para este puesto, X. Sí. ¿Tendrías alguna posibilidad de trabajar en otro puesto dentro de nuestra organización? Porque ese en este momento está ocupado. ¿Cómo les diría que no es ningún inconveniente para mí, porque estoy dispuesto a trabajar en esta empresa y poseo dotes de flexibilidad, resiliencia y adaptarme a los nuevos cambios. Mira, pues ahí lo has demostrado, ¿no? La demostración más que toda la frase, que está muy bien. Y aquí, David, lo has hecho muy bien, pero yo mi recomendación es que eliminemos frases hechas, que aquí una muy buena respuesta que le has dado al principio es sí, lo que queráis, que me adapto. Ya estás demostrando con eso que eres resiliente, flexible, etcétera. Es decir, no metamos palabras que nos hemos aprendido porque sí, ya estamos diciendo, ¿vale? ¿Alguien más? Es que los demás nos veo. No sé si alguien más quiere contestar alguna pregunta. Que abra el micro, quien quiera. Es que no os veo, disculpadme. Pues si no, continúo y cierro la sesión, ¿vale? Porque ya nos hemos ido un poquito de tiempo, disculpadme que también habíamos empezado tarde. Aquí lo ideal de este ejercicio es que los demás, este feedback que he dado yo, que hagáis este ejercicio en equipo y que una persona sea el entrevistador y que se ponga en el rol de entrevistador, duro, no duro, más flexible, y que el entrevistado vaya ensayando respuestas. Esto es la clave de las entrevistas, el hacer
muchas preguntas para que tengamos en nuestra cabeza qué respuestas son las más adecuadas, ¿de acuerdo? Ese es entrenamiento, entrenar, entrenar, entrenar. Y luego el resto de las personas que asistís, que podáis dar esa información de cómo mejorar y que nos pongamos cada uno de nosotros en qué responderíamos en cada caso. Ahí os dejo preguntas habituales, que es lo que hemos ido trabajando. Y os dejo aquí un vídeo y que reflexionéis. Es un entrevistador, dura 3 minutos, pero que no le vamos a ver, pero yo ahí os dejo el enlace. Y se pregunta a los participantes y dan 2 respuestas. Una, la que darían, es como mal hecha la respuesta, y otra bien hecha. Me parece muy interesante y os lo pasaré para que vayáis trabajando también ese role-playing, ¿vale? Y de las entrevistas grupales, por finalizar, y deciros que también son muy habituales el reunir a un grupo de personas, como podría ser este, y poner un caso para abrir debate. Y ahí el observador, el entrevistador, no os pregunta sobre vosotros, sino que observa cómo os relacionáis entre equipo, cómo argumentáis, si estáis más retraídos, si participáis más. Y os pongo ahí un ejemplo de una que es muy famosa, una actividad que es muy famosa, que es el caso práctico, vamos, que es una historia de que un barco va navegando con una serie de personas y os pone el entrevistador, vale, se hunde el barco o solo tenemos una lancha salvavidas y tenéis que decir a quién nos salvaríais. Claro, propone un caso en el que se abre debate y en el que cada uno de nosotros, y más si nos pone que somos el rol, pues yo de médico, tú de enfermero, tú de abogado, defender por qué tendríamos que salvarnos a nosotros mismos. Esto yo lo he visto y lo he vivido generar auténticas guerras campales dialécticas. Y aquí lo único que quiere el entrevistador es ver, porque no hay una solución, no hay una solución. Entonces, la gente que ya conoce que no hay solución, no se enzarza en dialécticas. Lo que hace es, ostras, yo quiero demostrar al entrevistador que se trabaja en equipo, voy a proponer soluciones. Pues igual no es seleccionar a alguien, sino, oye, mira, a ver cómo llegamos a un acuerdo para, fijaos qué caso más difícil, ¿no? Para eliminar a alguien. Pero incluso así se quiere ver cómo nos comportamos, cómo nos comunicamos con los demás. Ojo que de estas hay muchísimas y a veces dependiendo para los puestos de trabajo en equipo o de cómo, si una persona es agresiva, etcétera, aquí se ve, ¿eh? Entonces, yo os insto a que intentéis hacer alguna dinámica de estas en este grupo y que luego alguien nos dé feedback de cómo se desarrolla. Consejos para las visitas, puntualidad, ojo el aseo cuando vamos a una visita presencial. Nada de, o sea, no hay que ir como modelos, pero hay que ir aseados, bien vestidos, con una actitud positiva, respondiendo y escuchando de manera concisa, no aprendernos esas frases, ¿de acuerdo? Que las sacamos sin pensar. Y no mentir, no exagerar y no hablar sobre todo mal nunca de anteriores compañeros o jefes. Eso da una imagen fatal. Y que confiéis en lo que sabéis hacer y que sois únicos y únicas y seguro que hay empresas que van a daros una oportunidad porque valemos, todos valemos para trabajar, ¿de acuerdo? Después de la entrevista, cuando realizamos la entrevista, anotar rápidamente las cosas clave y qué fecha más o menos tenemos para tener una respuesta. A veces no nos dicen cuándo nos van a responder, pero esto nos puede servir para escribir un futuro correo y darles las gracias siempre y preguntarles por el proceso de selección. Y hasta aquí, y yo ya abro un periodo de consultas, como digo, de dudas que puedan salir. Y aquí me tenéis, no sé si tenéis alguna duda que queráis. Iván. Es importante en la hora de la entrevista, por ejemplo, al hablar, no decir creo, puede. Total. Hay que intentar estar seguros y seguras, pero los nervios, el entrevistador va a entender que tenemos nervios, pero claro, si es creo o puedo, no está claro. Aunque nos dé mucha vergüenza, hay que intentar tener frases contundentes y positivas. Pues yo con vosotros voy a ser capaz de, nada de voy a intentar, o bueno, intentaré hacerlo bien. No, hombre, lo vamos a hacer bien. Para empezar, vamos a hacer las cosas bien. Y sí, hay que intentar no meter esas coletillas. Gracias, Iván. ¿Alguien más? ¿Dudas? ¿Entrevistas? ¿Cosas que os han pasado en entrevistas? Bueno, pues si no hay más... Otra pregunta.
Mari Carmen y luego Iván. Una cosita. A mí Sí. lo que yo hace mucho tiempo que no hago entrevistas porque ahora mismo, pues como te comentaba, estoy trabajando, pero cuando las hacía y veo que este problema todavía le sigo teniendo, es que voy a una entrevista, me preguntan cosas y al principio empiezo a hablar, después me corto y ahí me quedo. No sé seguir. Vale, muy bien. Cuando nos pase eso, que igual nos pasa porque perdemos el hilo de lo que estamos diciendo, ¿vale? Entonces, intentar dar respuestas breves. Y si nos pasa, hay que decir, ay, disculpa, si eres tan amable de repetir esto, pero sobre todo ahí Mari Carmen busca las respuestas cortas. No Vale. más. Si te pregunta, intenta ser concisa, en el honor, sobre todo, ¿qué nos sirve ahí? Ganar tiempo. ¿Cómo ganas tiempo? Reformulando o repreguntando. Te ha hecho una pregunta sobre ¿dónde te gustaría trabajar aquí? Y tú dices, vale, empiezas la frase como dice él, me gustaría trabajar en, y ahí acotas mucho la respuesta. Vale, Mari Carmen, y si te pierdes, no pasa nada, dices, oye, mira, discúlpame, estoy nerviosa, si eres tan amable de repetirme, y no pasa nada, es que no pasa nada realmente, o sea, que es que no pasa nada por eso, ¿vale, Mari Carmen? Iván. Vale, gracias. Rosario, yo te quería preguntar otra pregunta. Sí. ¿Es bueno ser espontáneo en una entrevista o...? Mirad, muy buena pregunta. Hay que ser naturales, pero vamos con una estrategia. Todo lo que hemos hecho en esta sesión es una estrategia. Entonces, no hay que dejar de ser nosotros, pero eso de ser naturales no tiene que chocar con ser demasiado familiares o sentarnos en una entrevista presencial como que es nuestra casa. No, tenemos que ser formales y a la vez ser... La naturalidad la entiendo dentro de la estrategia que tenemos preparada, que queremos dar una imagen de nosotros mismos real, no ficticia, y la naturalidad, ojo, porque nos pillan, hay cosas que no queremos mostrar. Muchas veces emociones, sentimientos, situaciones familiares, situaciones personales. Yo soy una persona que abogo por ser natural dentro de la estrategia y de no decir lo que no tenemos que decir. Vale, Iván. Ángel. Yo dos, vamos a ver, a la hora de mantener la mirada hay que estar mirando fijamente. Muy buena, esa es buenísima, esa es muy buena. Por una videollamada es muy fácil, no hace, pero hay que mirar al interlocutor. Cuando los tenemos enfrente, un punto para no ser como tener una mirada muy dura es mirar aquí a la gente. Y no se nota que no lo estás mirando a los ojos, porque a veces hasta para nosotros puede ser muy difícil. Date cuenta que si yo miro a los lados o no te miro a la cara, parece que estoy escondiendo algo. Con lo cual, busquemos ese punto por aquí, que está más o menos por este triángulo, y funciona, ¿vale, Ángel? ¿Alguna cosa más? Ángel, que decía... Y la segunda era, por ejemplo, si tienes algún problema de salud, como tenemos en general, ¿es mejor explicarse al principio o no decirlo? Muy buena pregunta también. Y no lo digo por darte coba, ¿eh? Todos tenemos problemas de salud. Todos es todo el mundo. Entonces, aquí hay varias cosas. Si hemos estudiado bien la empresa, y esto forma parte de la estrategia, y sabemos que contrata prioritariamente a personas que tienen una discapacidad, la que sea, pues podemos optar entre ponerlo en el currículum y decirlo en la entrevista, sobre todo si creemos que necesitamos una adaptación para ese puesto. Yo soy sorda. Entonces, yo si necesito una adaptación para un puesto, tengo que decir, oye, mira, a mí nunca me ha dado problemas, pero si necesito, pues necesitaría esto. Por lo general, entiendo que si vosotros consideráis que sois aptos para un puesto, salvo que tengamos dificultades puntuales de, mira, tengo que ir a una cita médica y va a ser de una manera recurrente, dentro de esa naturalidad que decía Iván, se puede decir. Pero también os digo que donde nos sentamos, seguros. Yo os decía, si hay empresas que fomentan la contratación de personas con discapacidad porque reciben una ayuda por ello, ¿por qué no decirlo si les van a beneficiar? Pero en principio no entiendo que tengamos que decir que somos personas con problemas de salud, el que sea. Yo no lo digo y les tengo. Y yo no lo digo, salvo que vea que para ese puesto no lo vaya a poder desempeñar. Vale, Ángel, no sé si te he respondido. ¿Había levantado Iván? Yo lo de la discapacidad, en mi estrategia lo veo bueno, lo veo ventajas. Pues si tú lo ves, es que esto es
algo muy personal vuestro, de cada uno y cada una de vosotras. No hay una respuesta que yo os pueda decir es la mejor. La mejor es con lo que vosotros os sentáis seguros, porque sí que es verdad que si ese tema le sacáis, y este tema no lo hemos tocado hasta este momento, Ángel, y te lo agradezco, es que responder cuando alguien nos pregunta sobre nuestros problemas de salud, que puede ser el que sea. Y no somos ignorantes que también hay un prejuicio con el problema de salud mental. Es que hay un prejuicio real. Con lo cual, yo aquí os digo, si yo tenga o no tenga el problema de salud mental, considero que para desarrollar ese puesto de trabajo es necesario, no es necesario, porque yo tengo mi vida, estoy medicada, tengo mis cosas o tal, y si me pasa algún día en la empresa, pues ya veremos en ese momento qué pasa. Es que también yo a veces, ya no es por prejuicios, pero pensad que cualquier otra persona que tuviera una enfermedad avisaría, pues si es algo que va a afectar a la empresa, igual sí. Pero ojo que es un tema que la empresa, si os preguntan en una entrevista, no tenéis por qué contestar, porque afecta a vuestra intimidad personal. Están prohibidas, de hecho, ese tipo de preguntas, ¿de acuerdo? Pero si dentro de vuestra ley, porque hay preguntas que dicen, ¿consideras que estás o totalmente adaptado o podrías estar adaptado o habría algún problema o tendrías alguna necesidad de adaptación del puesto? Esto es una pregunta muy habitual. Ser sinceros, ¿ahí la necesitaríais o no? Si no necesitáis nada, pues nada. Si creéis que sí, pues también tenéis personas de apoyo en las entidades que os van a ayudar a enfocar eso. Pero, ojo, si vosotros habéis dicho, oye, mira, yo tengo un problema de salud mental, la persona que ya se lo has dicho tú va a tener que preguntarte, oye, ¿y esto va a generar algún tipo de dificultad para trabajar con nosotros? Y tenéis que buscar una respuesta. Pues mira, en mi vida habitual, o en mis experiencias anteriores, nunca he tenido no ha afectado para nada. O sí ha afectado en momentos, por ejemplo, en ciertos periodos del año que yo no estoy bien, pero lo soluciono con un apoyo externo y está controlado. Sí, ahora mismo, sí. Vale, valorad eso también. Pero yo os digo, si consideráis que ya habéis trabajado y que eso no va a influir de ninguna manera, tened preparada una respuesta, pero no es una pregunta que os puedan hacer. ¿Vale? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta más? Sí, yo quería preguntarte. Simplemente, una de las mayores barreras es que cuando quieres que te puedan hacer una entrevista y no tienes la experiencia en ese sector, ¿qué puedes aportar para que consigas esa entrevista? ¿Qué puedes hacer? Muy buena pregunta también, Eli. Aquí hay varias cosas, es decir, no... Y una pasa por ser realistas. Yo puedo trabajar de ingeniero en la NASA y no tengo y nunca voy a poder hacer eso, porque no tengo la formación técnica. Y lo he puesto una exageración, pero lo vamos a traer más abajo. Yo necesito, y veo los requerimientos de una oferta. Cuando no hay oferta, yo quiero trabajar en lo que sea. Os digo Carrefour, como os digo lo que sea, una empresa, en Gullón, me da igual la empresa que sea. Busco ofertas semejantes en Internet, en Infojobs, y veo los requisitos. Si hay competencias técnicas, Eli, que son insalvables, porque tengo que tener conocimiento de un programa específico, si no lo tengo, no voy a poder desarrollar el trabajo. No es porque la empresa no quiera, es que va a ser imposible, porque ni con una formación que hagas dentro vas a poder desarrollar las tareas. Pero hay otros puestos que sí. Y aquí lo interesante es saber relacionar dónde tenemos y sacar competencias de esa experiencia, de esa formación que puedan valer para otra empresa. Y intentar, lógicamente, postularnos y encontrar contactos de otra manera con las empresas. Si solo vamos a ofertas que aparecen publicadas o a su web, tenemos pocas posibilidades de que me haga una entrevista. Pero es que las empresas están en redes sociales, están a veces ayudando a entidades sociales con voluntariado. Yo tengo que hacer mucha más búsqueda para ver dónde están en LinkedIn profesionales de empresa fulanita y darle como amigo a alguien que trabaja en esa empresa e intentar chatear con él a través de LinkedIn. Oye, me gustaría, ¿qué recomendaciones me das para entrar? Hay que trabajar un poquito más, Eli, un poquito más. Es así, buscar dónde están las empresas en otros foros, en eventos, ferias de empleo, virtuales o presenciales, charlas que dan. Entonces, es otro medio. Como te decía, que hable otra gente de nosotros, referencias de nosotros, gente que nos conoce. Pero ojo con los requisitos técnicos, que si no les tenemos en puestos concretos, que sí se necesitan, es muy difícil. En tareas, pues yo qué sé,
comerciales, etcétera, o en logística puede ser más variable, pero en puestos como en administrativo, que igual tienes que saber un programa específico, si no le tienes, no le tienes, y tienes que formarte en ello. Gracias, Eli. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta más? Que ya nos hemos pasado la tira de tiempo, pero creo que merece la pena. Mari Carmen, ¿ibas a decir algo? Que es que me tengo que marchar porque tengo que ir al médico. Yo, si no hay más preguntas, si tenéis alguna cosa más, de verdad, Noelia, Jesús, Sí. para que me las trasladéis por correo y que os las pueda resolver, ¿de acuerdo? Agradecerte tu tiempo, porque yo creo que, bueno, estábamos previsto para 1 hora y yo creo que al final tu experiencia y tu conocimiento yo creo que es muy valioso para todos. Y nada, lo que dice un poco Charo, si tenéis alguna pregunta que trasladarla, nos la hacéis llegar y nosotros tenemos comunicación con ella continuada, entonces te la trasladamos. Y con toda confianza también os que seguramente os surjan a partir de cuando veáis el PPT, para eso estoy, ¿vale? Noelia, Jesús, a todos. Muchísimas gracias. Mil gracias, Charo, como siempre. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Adiós. Adiós.